¿Qué ciudadano se siente representado aquí por un regidor, por un alcalde, por un diputado, por un senador? ¿Cuál? La lucha contra la corrupción y contra la impunidad es y debe ser una política pública de Estado. Nunca apoyaríamos el retorno del retroceso que representa la fútbol. Leonel Fernández. Nunca la apoyaríamos. Nunca. Guillermo Moreno es uno de los políticos más lúcidos de la República Dominicana, que tiene el discurso mejor estructurado sobre las cosas que hay que hacer. Lo que falta es que, de algún modo, uno lo entiende así, ese discurso tiene que prender en la sociedad dominicana y tiene que masificarse la idea de la sociedad dominicana que tiene Guillermo Moreno y su partido, Alianza País, para que este partido tenga éxito electoral y prenda y pueda producir cambios sustanciales en las estructuras económicas, sociales y políticas de República Dominicana. Tenemos a Guillermo Moreno hace tiempo, años, que no teníamos la oportunidad de hablar con él. En los últimos tiempos hemos estado hablando de historia, hoy queremos hablar del presente y del futuro. Queremos hablar de política y queremos ver qué posibilidades, qué cosas hay que hacer para que Alianza País se convierta en un partido mayoritario, que genere, que tenga el voto de 4 millones de ciudadanos dominicanos y que eso no sea un periodo demasiado largo, que lo que ya tenemos, la edad que yo tengo, podamos verlo. Bienvenido, Guillermo. Muy buenas, Fausto, y gracias por esas palabras. Quedo pues a tu disposición. Bien, ¿qué hace Alianza País para conseguir el reconocimiento, la aprobación del electorado dominicano con miras a un proceso en el que ya hay expresidentes de la República como Leonel Fernández, ex legisladores y alcalde en este caso como Abel Martínez y un presidente actual, Luis Abinader, que parecen ser claramente los candidatos que van a competir en el proceso electoral? Guillermo Moreno de seguro va a ser el candidato de Alianza País. Alianza País en este momento está centrada en una campaña nacional de afiliación, porque nosotros tenemos la obligación de ponernos en contacto con la sociedad, con los distintos sectores y captar desde ellos los que son los afiliados y los militantes de Alianza País, dentro de lo que es una competencia electoral muy desigual, donde no hay equidad real y donde las reglas del juego, aunque están definidas, no son respetadas y lamentablemente el órgano electoral en muchas ocasiones no hace valer su autoridad para que éstas sean respetadas. En unas condiciones de este tipo es que nosotros estamos en la brega por alcanzar en este país una propuesta que sea alternativa a lo que ha sido dominante en la política dominicana. Nosotros tenemos un sistema democrático cuya una de sus grandes debilidades es que es la continuidad. Del trujillismo se mutó en balaguerismo, el balaguerismo se mutó en PRDismo y luego en PLDismo. Bajo nuevas circunstancias, pero es un sistema político autoritario, conservador, en el cual no hay contrapeso. Esa es una de las grandes debilidades. Cuando nosotros vemos los órganos públicos, el Congreso, el conjunto de los órganos públicos, sentimos que efectivamente su homogeneidad es precisamente porque es la continuidad de esa práctica autoritaria y conservadora y no hay un contrapeso alternativo. Nosotros lo que queremos es construir esa alternativa, esa propuesta alternativa.
Eh, Digo, esa es una de las debilidades. Es un estado donde la representación son representaciones de minorías, es decir, la ciudadanía no está tampoco realmente representada. O sea, ¿qué ciudadano se siente representado aquí por un regidor, por un alcalde, por un diputado, por un senador? ¿Cuál? Sí. Entonces, en ese sistema político, las fuerzas alternativas, lo que planteamos, otras vías, otra forma de organizar el Estado, la sociedad, hemos estado en una brega y estamos en una brega para avanzar. Alianza País es parte de ese esfuerzo. Alianza País no se resigna a que este presente sea el futuro. Y en ese sentido, millares de hombres y mujeres de Alianza País nos organizamos en brigadas. Por ejemplo, no hay una semana donde no haya 10, 12 brigadas en el país de 7, 12, 14 aliancistas que con su atuendo, su gorra, su bandera, visitan un barrio, identifican, anotan y lo llevamos a nuestro padrón. Digamos que estamos en esa labor de identificar hombres y mujeres que de entrada asumen la propuesta alternativa que representa Alianza País. Cuando ustedes hablan de alternativa, generalmente la gente piensa, y me incluyo, alternativa es porque es minoritario, porque es distinto de lo que está como tradicional, ¿no? Entonces, y yo lo recuerdo porque cuando hablábamos antes, hace muchos años, de comunicación alternativa, que era distinto a lo establecido. Entonces a mí me inquieta la versión de la alternativa como algo de minoría. Y eso no va a permitir crecer Alianza País si se presenta como una alternativa, como una fuerza minoritaria que tiene la voluntad de crecer, pero que lamentablemente cuando va al público no crece. Entonces pienso, ¿habría la posibilidad de repensar el trabajo político que se está haciendo? ¿Por qué el PRM creció en poco tiempo y Alianza País no creció en la misma dimensión? Bueno. Y el discurso tuyo como líder de Alianza País es un discurso, decía y lo repito, bien estructurado, bien pensado, lógico, auténtico, sincero, honesto. Gracias. No siga que me está convenciendo. Mira, Fausto, déjame dos cosas. Lo primero es que cuando uno, o cuando por lo menos yo, apelo al término alternativo, lo estoy haciendo porque pienso que aquí tenemos un modelo político y un modelo económico-social que es el que ha estado vigente y que lo que nosotros planteamos es alternativo a eso. Por ejemplo, te decía, nosotros tenemos un sistema político de representación de minorías, aunque van a elecciones y son electos esos diputados y los senadores, aparentemente por una mayoría, pero en realidad los intereses que representa son intereses de minoría porque es un sistema político muy anclado en el clientelismo y en la corrupción y en el uso de los recursos del Estado y sobre todo cuando ya son diputados y senadores es que se pone todavía de manifiesto con más fuerza que siguen son representantes de minorías, algunas veces de sí mismos, algunas veces del equipo electoral que incluso ni de su propio partido, sino de intereses muy minoritarios. Nosotros queremos un sistema político que esté anclado en la soberanía ciudadana y donde la sociedad tenga mucho más mejores y más efectivos mecanismos de participación. Por eso hablamos de una democracia participativa. Entonces, para nosotros cuando decimos alternativo, es alternativo
a ese modelo de democracia representativa de minorías, donde sabemos que una serie de poderes fácticos tienen mayor control sobre esos poderes que la soberanía ciudadana. Nosotros aspiramos a una democracia verdaderamente donde el soberano sea el pueblo. Por otro lado, apostamos también a un modelo económico-social de desarrollo productivo y donde se fortalezca lo público como forma de garantizar la justicia social. Y en ese contexto estamos en la acera de enfrente de la propuesta neoliberal, en la cual en esa propuesta se aminora el peso de lo público en función del mercado y donde los derechos se privatizan y donde la sociedad se reduce a consumidores. Entonces, nosotros tenemos una propuesta, cuando hablamos de un modelo de desarrollo productivo, fortaleciendo lo público como garantía de que pueda haber efectivamente políticas de justicia social, estamos también haciendo algo alternativo. Y hay un tercer eje que para nosotros es fundamental en esa propuesta alternativa, que es la defensa y protección del medio ambiente. Yeah. Es decir, cuando es en eso que nosotros somos alternativos. ¿Alternativo a qué? A lo vigente. Somos alternativos al modelo de lo que los sectores que gobiernan presentan y desde las concepciones desde las cuales Guillermo, han gobernado. A eso es que me refiero cuando hablo de alternativo. Cuando hablamos de alternativo, significa que Alianza País se adscribe a posiciones de izquierda. Bueno, alternativos sí, son posiciones de izquierda, pueden ser, algunas veces se le llama posiciones progresistas. A mí me gusta más lo de alternativo, porque cada uno de estos sismos tiene sesgos. Y entonces sí, pero en el mercado electoral, claro, en el mercado electoral la gente se hace una idea y dice, este de derecha, este de izquierda, este del centro democrático. Evidentemente, Alianza País no es una propuesta de derecha. Nosotros, en nuestra militancia, hay hombres y mujeres que tienen una visión como demócratas, creen en la democracia, hay hombres y mujeres que tienen posiciones de izquierda. Es decir, Alianza País no es una organización con un sesgo político-ideológico por eso hablamos de que... Pero se le siente más de izquierda a Alianza País. Sí, sí. Por lo menos la imagen que ustedes han proyectado es de una estructura un poco leninista, si tú quieres, del partido, en donde hay unos organismos, en donde la minoría se suscribe a la decisión de la mayoría, el centralismo democrático, posiciones adscritas a la defensa del medio ambiente, el derecho de género. Sí, yo pienso que es una estructura de partido que lo que busca es ser funcional. Es decir, y además para que las decisiones sean efectivamente democráticas. Nosotros, los hombres y mujeres de un barrio que son de Alianza País, se organizan en un organismo. Y en ese organismo se discuten, tienen funciones, porque es la única forma de que podamos cumplir las tareas. Entonces, se organizan, esos hombres y mujeres discuten los temas, toman decisiones, ejecutan las tareas. Por ejemplo, ahora que estamos en brigada, digamos que en Santo Domingo Este, que hay un organismo que esté en un barrio, ese organismo planifica en su organismo la brigada y toma decisiones desde la ruta, desde el día, todo. Bueno, por eso se va manifiesta luego en la provincia, porque hay nosotros tenemos un consejo provincial y tenemos también una dirección nacional. Es decir, nosotros tenemos una estructura abierta conforme la ley y la Constitución. Pero lo que digo es, y me interesa, y mi deseo es que una propuesta política que
en el año 2000 me presenta unas candidaturas locales y nacionales, congresuales y municipales, que obtiene un 2%, a mí me interesa que si va a un siguiente proceso electoral obtenga un 5, un 6, llegue a un 10, aumente a un 15 y vaya aumentando, como pasó con Salvador Allende, que fue candidato 5 veces en Chile y al final ganó una elección presidencial, o como ha pasado con Petro en Colombia, que ha ido creciendo, fue alcalde de Bogotá y entonces al final ahora es presidente en Colombia. Entonces yo quisiera, digo, mi imaginario, como si analizo la situación política electoral, yo digo, Alianza País ha debido tener un 20% o un 25% del electorado dominicano. Yo pienso que nosotros trabajamos y nos gustaría que fuera así. Y en alguna forma hay cientos de hombres y mujeres en Alianza País que estamos comprometidos con esa idea. Claro, del dicho al hecho hay un largo trecho. Pero yo recuerdo una encuesta Gallup en que Alianza País obtuvo un 23%. ¿Tú lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdo, sí. De simpatía. Sí, que en una encuesta sí, Gallup. Sí. Salió así grande en el periódico Hoy, en una portada, diciendo Alianza País tiene el 23% de simpatía electoral. Yo pienso que una de las cosas que más que tenemos que pensar es, mira, Alianza País, desde el principio, nosotros tenemos 11 años de existencia, y desde el principio elegimos la vía electoral. En un país donde los sectores alternativos de izquierda, progresista, no tenían cultura electoral. Incluso tú que conoces tal vez igual o mejor que yo esa historia, sabes que para cada elección había que tomar una decisión posiblemente 6 meses antes si se participaba o no. Sí, bueno, Alianza País... Y luego la política de alianzas. Alianza País surgió desde el principio con la idea de que no había otra vía en las circunstancias de la República Dominicana de ese momento, 2011, 2012, que no era la participación electoral. Entonces resolvimos ese problema. Ya. Evidentemente teníamos que construir una cultura electoral al interior porque había mucha gente que no tenía esa tradición. Lo segundo es que cuando nos enfrentamos a la realidad nos damos cuenta que tenemos un sistema electoral cooptado y un sistema electoral que no tiene equidad. Y ese sistema electoral, sin embargo, es en el que tenemos que participar, porque la decisión nuestra es el convencimiento de que efectivamente, mal que bien, cada 4 años donde se disputa el poder es en el escenario electoral. Es decir, donde se disputa la representación que va al Congreso es en el escenario electoral. Donde se disputa la presidencia, de los que asumen la presidencia, es en el escenario electoral. Entonces, nosotros no podíamos, los que representamos una propuesta alternativa a ese trujillismo, balaguerismo, peledeísmo, no podíamos estar ausentes de ese escenario. Teníamos que dar la batalla ahí. Hay gente que piensa que hay que cambiarle la ley para participar. Nosotros decimos, bueno, tenemos que participar en esas condiciones, lo que no quiere decir que no exijamos mejores condiciones para participar. ¿Por qué? Porque efectivamente es muy difícil, te lo confieso y te lo digo incluso convencido de algo que no lo pensaba hace tal vez 10 años. Sí. Es muy difícil construir una propuesta que participe en procesos electorales en las condiciones en que se celebran las elecciones en la República Dominicana. Primero, no hay equidad, sí. Es decir, es una competencia completamente desigual. Y cuando digo que no hay equidad, no es que siempre los partidos tendrán recursos distintos, unos tendrán más, otros tendrán menos. El problema es que en la República Dominicana no hay equidad, pero de una manera realmente grotesca.
Es decir, estamos hablando de partidos que manejan volúmenes de recursos durante 4 años que están en campaña permanente, recursos que no se transparenta el origen de esos fondos. Y en condiciones de ese tipo, en un sistema electoral que al mismo tiempo se ha afincado en el clientelismo, y el clientelismo se impulsa desde el Estado, se impulsa por múltiples vías, entonces competir con ideas, con propuestas, con programas, practicando la política de una manera distinta, vamos a hablar... enfrentando a un sistema electoral que es completamente clientelar y un órgano electoral que no le pone freno. Pero si hay una cultura política en el electorado clientelar, que a la gente hay que resolverle algunos problemas de la subsistencia diaria, cotidiana, tal vez Alianza País no puede ir, porque no tiene los recursos, pero sí puede hacer algunas cosas más allá de la que está acostumbrado a hacer, porque lo ven todo como muy a lo seco. La gente dice, aquí no hay nada. Entonces, y hay candidatos que pudieran, por ejemplo, presentarse exitosamente, pero les resulta muy difícil. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar a ese tema del clientelismo. Pero yo creo que hay que hacer una reflexión con miras a producir cambios en la manera de hacer política en el país. Y con quiénes nos relacionamos y cuáles son las líneas de alianza que pueden potenciar, subir en el electorado, en el reconocimiento a un partido como Alianza País. Muy bien, muy bien. En un momento volvemos con Guillermo Moreno. Guillermo, mi inquietud es si rechazar de tajo el clientelismo político representa una derrota política para Alianza País, o si Alianza País podría repensar su manera de hacer política y de vincularse con la gente hasta el punto de que en algún momento diga, oigan, hay una persona que hay que buscarle un ataúd, hay que comprar una receta de medicina, aquí tenemos estos fondos, vamos a resolver esto, porque la gente necesita. Mira, eso. Fausto, nosotros tenemos eso muy claro. ¿Qué es lo que nosotros no hacemos? Lo que nosotros no hacemos es comprar el voto. Ya. No lo hacemos. Sí. Y si esa fuera la única condición yo te diría, mira, hay cosas que yo no hago. Ya. Yo soy una persona en ese aspecto, digamos que uno tiene rayas que no pisa. Yo no, ni lo hago, ni permito que ningún aliancista trafique con el voto. Ahora bien, y eso es lo que sintetizamos básicamente como el clientelismo. Ahora bien, todos los aliancistas tienen la obligación de, en sus escenarios y territorios, promover acciones solidarias, de solidaridad con la gente. Pero se crean redes de de solución temas. A eso voy. Es decir, que recaude dinero y que resuelva no podemos, nosotros en Alianza no confundimos lo que es una acción solidaria, donde participa la gente o donde el propio partido promueve junto con la gente o en función de necesidades de la gente concreta, que es la persona que le falta el ataúd, como tú decías, o la acción solidaria de una cañada que hay que arreglar o limpiar. Esa acción solidaria, el aliancista lo tiene muy claro. No puede, por eso siempre insistimos. Una de las cualidades y de las características de Alianza País es que nosotros no hacemos política en organismos. Nosotros hacemos política en la sociedad. Y por tanto, a los organismos vamos, planificamos, evaluamos. Pero la política no se hace en el local, en el organismo, se hace en el territorio. Y en el territorio es vincularse a la gente. En el territorio es conocer los problemas de la gente. Y en el territorio es emprender acciones solidarias que ayuden a la gente. Es decir, que nosotros en ese aspecto no lo vemos, esas acciones, como algo clientelar. Y tratamos de ganarnos el respeto y la consideración de la gente, y evidentemente que eso se expresa electoralmente. Es decir, que en ese aspecto
digamos que Alianza País no tiene ese prurito de no participar junto con la gente. O de que en lo esas vean acciones. como los pulcros que son, que no se vinculan con absolutamente nada que sea de la tradición política. Es todo lo contrario. Nosotros lo que insistimos más es que la política se hace con la gente y en el territorio. Y que a la gente hay que, evidentemente, para nosotros es fundamental que en nuestro trabajo contribuir a que los dominicanos, la gente eleve su nivel de conciencia y de percepción de la realidad para que entienda mejor las causas de los problemas. Es decir, tenemos que limpiar esta cañada, muy bien. Ahora, ¿por qué el Estado no la asume? A nosotros nos interesa mucho que la gente sepa que parte de ese abandono en que muchas comunidades se ven es porque hemos tenido muchos gobernantes y dirigentes y representantes que lo que hacen es ir a enriquecerse en el Estado. Que la gente comprenda mejor las causas de los problemas para nosotros es importante. Ante una situación... Ahora no nos contentamos con decirle a la gente la causa, no. Nosotros buscamos que la gente no solamente entienda la causa, sino que luche con sus propias fuerzas, junto con nosotros, junto con la comunidad, que luche por encontrar soluciones a sus problemas concretos. Ante una situación en una comunidad, llega Alianza País y denuncia que hay una insalubridad en una cañada. Y luego viene el partido de gobierno y dice, nosotros lo vamos a resolver. ¿A quién saca el beneficio político? Bueno, ¿El que denunció o el que resolvió? Bien, ¿no? Lo que nosotros hacemos es que acompañamos a la gente. Nuestra tarea, porque tampoco, si nosotros denunciamos eso y el gobierno reacciona, nosotros no lo vemos mal que el gobierno haya reaccionado. El gobierno puede darle un contenido clientelar. Ahora, nosotros lo que no vemos mal que el gobierno haya reaccionado y nosotros entonces acompañamos a la gente. ¿Por qué? Porque la política de Alianza País no está basada en que la gente sufra, sino en que la gente padezca. Es todo lo contrario. Nosotros queremos es que el ciudadano vea que cuando se organiza, cuando lucha por sus intereses, cuando identifica las causas, cuando eso sucede, se pueden lograr cambios. Bien. ¿Te fijas? Hay algunas cosas que pasan en política dominicana que uno sabe y dice, hay un cambio. Por ejemplo, me gustaría ver cerca de Alianza País, con Guillermo Moreno, algún empresario que pueda identificarse con los planteamientos, y los hay, de Alianza País, que pueda ser un empresario reconocido con recursos, porque Alianza País no le tiene miedo al dinero, ¿verdad? No, en absoluto, y todo lo contrario, nos damos cuenta que la política requiere de recursos. Requiere de eso, por y supuesto. lo que nosotros planteamos es que sea de origen lícito. Sí, no, claro, por supuesto, pero la política no se hace solo con suspiros, se hace con dinero. Sí. Y en ese sentido, cualquier empresario, sector, profesional que se vincula a Alianza y nos ayuda, nosotros lo recibimos muy bien y rendimos cuentas de eso. Y ya se han acostumbrado a gestionar eso, a claro, cultivarlo, bueno, porque se trata te de... voy a hacer un anuncio no pago. Nosotros todos los años hacemos una rifa nacional. Sí. Y esa rifa nacional para nosotros es una fuente de recursos y evidentemente una de las cosas que hacemos es tocar muchas puertas. Es decir, en vez de ir a pedirle en seco de cómpreme un bono, normalmente lo que hacemos es, y tenemos muchos casos de empresarios que nos compran paquetes de boletos y los reparten entre sus empleados, que es una forma, porque además los premios tienen determinado atractivo, digamos. Un automóvil, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Sí. Y efectivamente, y se hace pública la rifa, y bueno, y se presentan los ganadores, y se ponen por las redes, etcétera. Es decir, que nosotros buscamos esa colaboración,
y buscamos precisamente que empresarios nos apoyen, porque nos damos cuenta que para participar en política, en un esquema del tipo dominicano, necesitamos recursos. Ahora, por ejemplo, la rifa nacional está enfocada en la habilitación de nuestra Casa Nacional. Nosotros compramos con un préstamo bancario, compramos un local y entonces en ese local había que habilitarlo. También hemos tenido que tomar préstamos para esa habilitación y la rifa que vamos a hacer este año es para ya terminar la Casa Nacional y tener entonces un lugar, porque ahora mismo hemos estado funcionando solo aquí en el distrito en 4 locales distintos, pequeños locales. Sí. Entonces ahí vamos a poder agruparnos como parte de esa construcción de una propuesta que pueda ser todavía mucho más eficiente de cara al electorado. ¿Y el préstamo ustedes lo hicieron como partido? Como partido. ¿O individualmente alguien lo asumió? No, como partido. Como partido. Como partido tuvimos la suerte, tuvimos la suerte, porque con la fama que tienen muchos partidos, tuvimos la suerte de que una institución bancaria aceptó hacernos el préstamo y evidentemente hemos honrado ese préstamo. Ya. ¿Ustedes reciben fondos de la Junta Central Electoral? Claro, sí. Porque somos un partido reconocido. Reconocido, con presencia en el Congreso Nacional. Sí, y entonces en el Congreso y también en ayuntamientos, municipios. Entonces, sí. A partir de ese reconocimiento, estamos en la boleta y de acuerdo al lugar que estamos en la boleta. Con miras al 2024, ¿ustedes tienen alguna política de alianza con otras fuerzas políticas? Ya en el último proceso electoral, ustedes presentaron candidaturas a senadores y diputados y alcaldías con otros partidos. Sí, nosotros creemos que efectivamente hay unas condiciones favorables para desarrollar una política de alianza. Creemos que en un primer nivel esa política de alianza debe estar centrada en los distintos sectores alternativos, progresistas, de izquierda que hay en el país, y que la meta debería ser nosotros poder armar una boleta completa, lo más completa posible, que pueda ser en el escenario electoral una propuesta que logre identidad, que logre voz, presencia propia. A mí me gustaría ver a Guillermo Moreno como senador en el Congreso Nacional dando la batalla todos los días. Todos los días. Todos los días, sí. Te vamos a nombrar del comité sí. No, ¿verdad? Le estoy diciendo porque me parece que es una manera de calificar una de las instituciones de la democracia dominicana. Bueno, pero la idea es, volviendo a lo de la alianza, nosotros necesitamos armar esa boleta electoral. Y tratar de que en ella estén hombres y mujeres que representen ese contrapeso político, ideológico que le falta a la democracia dominicana y que nosotros logremos visibilidad. Ahora, esas condiciones que son muy favorables ahora, porque hay un ambiente positivo para armar esa alianza, todo va a depender de que efectivamente podamos ponernos de acuerdo en cada uno, sobre todo en esto de las candidaturas. Mira, por ejemplo, el sistema más viable, el que más nos gustaría, es que pudiera ser armarse una coalición y elegirse las candidaturas por primarias. Pero la ley no nos lo permite. Porque es una ley antidemocrática. La ley de partidos políticos. Sí, porque no tenemos una ley de lemas. Es decir, no podríamos, distintos partidos que tenemos reconocimiento, no podríamos competir en una coalición y que entonces la primaria cualifique cuál de los que participen
sean los que sacaron más votos y por tanto sean los titulares. Ya. Fue lo que pasó en Chile. Boric fue a una coalición, y entonces compitieron varios partidos que tenían reconocimiento electoral y él fue el que... Y lo mismo pasó lo mismo pasó en Colombia. Nosotros no tenemos esa ley de lemas. Entonces, ahí tenemos algo que tenemos que superar. Es decir, en cuanto a cómo armar la alianza que se va a expresar en candidatos. Y eso nos deja como alternativa o tener que recurrir en aquellos lugares donde haya competencia, porque hay lugares donde los distintos sectores no tienen competencia. Es decir, hay lugares donde un partido tiene un candidato a senador y los otros no. Sí. Hay lugares donde hay un candidato a alcalde y no hay otros candidatos. Es decir, en esos lugares no habría problema. El problema es en los lugares, en los territorios, en los cuales dos o más partidos de esos que participarían en la coalición tienen candidatos. Entonces, a partir de ahí, un sistema puede ser la encuesta, un sistema puede ser un tipo de consulta interna. O en algunos casos hasta encuestas se hacen, pero bueno. Encuesta, pero la idea es que toda esa política de alianza de la que nosotros somos parte y creemos en ella y la impulsamos, depende mucho de que podamos armar esa boleta y de que además tengamos la flexibilidad para concertar los niveles de alianza posible, los niveles de acuerdo posible y hacerlo en un tiempo viable. Porque tampoco tiene sentido que lo hagamos cuando se estén acostando las palomas. Sí, claro, hacerlo con tiempo. ¿Ustedes participarían en una alianza con el PLD? No, nosotros no participaríamos. No. ¿Una alianza con Fuerza del Pueblo? Nosotros, fíjate bien, en el país hay dos oposiciones. Está la oposición que representa el retroceso y está la oposición que nosotros llamamos alternativa. Porque la oposición que representa el retroceso tiene un conjunto de aliados. Y por otro lado está los partidos como Alianza País, que representamos otro sesgo político, ideológico dentro del escenario nacional. Nosotros no participamos junto a esa oposición que representa el retroceso y que representa una época que queremos superar y que debemos superar. Ahí está el PLD, el PRD, Partido Reformista. Ellos en sí están aliados, porque ahí hay esos dos partidos, Fuerza del Pueblo. La FUPU y el PLD son los dos cabezas de dos alianzas y ambas formaciones representan ese retroceso. PLD, Fuerza del Pueblo, PRD, Partido Reformista. Sí, FNP. Están aliados. Ahí hay una veintena de partidos que están aliados. Entonces, digamos que aquí hay ahora mismo dos oposiciones. La oposición alternativa. Entonces, la oposición alternativa con la que sí es posible alianza, ¿cuáles son? Bueno, por un lado está, por ejemplo, el Frente Amplio. Alianza País, Frente Amplio. Está Opción Democrática. Opción Democrática es una de las opciones o de los partidos. Debería estar ahí también la APD. APD. Sí. Está también Alianza por la Democracia. Alianza por la Democracia. Está ahí también el MPT, que es otra fuerza política. Sí. El Movimiento Patria para Todos. Sí, Movimiento Patria para Todos. Es decir, incluso fíjate que por primera vez ahí hay uno que se llama Movimiento Socialista de los Trabajadores. Sí, pero fíjate que por primera vez estamos hablando de 5 organizaciones con reconocimiento. Sí. Fíjate que eso no lo notamos muchas veces, pero eso ya implica un giro importante en el escenario electoral, porque estamos hablando de 5 formaciones políticas
con reconocimiento electoral, que van a participar en el proceso electoral y que tienen entonces, por tanto, la capacidad de formular, de presentar candidatos. ¿Dónde queda el PRM en este caso? ¿Ustedes fueron aliados al PRM en candidaturas en el año 2020? Hubo alianzas puntuales, sí. Ajá, Sí. ahora, Nosotros apoyamos, por ejemplo, a Antonio Taveras. Ya, por Porque para nosotros lo principal es ver cómo configuramos una propuesta alternativa de oposición. Ya. ¿Tú ves? De oposición. Ahora bien, el proceso, como pasa siempre, es dinámico. Pero no podemos cruzar el río cruzar el puente antes de llegar al río, sí, ¿verdad? Es decir, sí, nosotros necesitamos ahora concentrarnos en lo que es nuestra decisión de conformar una coalición electoral alternativa. Bien, pero hay una oposición del retroceso y hay una oposición alternativa. Todas ellas son oposiciones, de todos modos, al PRM. Al PRM y al gobierno, sí. Y al gobierno, sí. Ustedes, ahora bien, fíjate bien, porque quiero ser en esto muy, muy preciso. Nosotros somos críticos como partido de oposición de este gobierno, pero hacemos una oposición crítica y propositiva. Todas aquellas cuestiones que vemos que del gobierno que no han satisfecho las aspiraciones y las expectativas de cambios que el pueblo tenía respecto del gobierno de Luis Abinader, nosotros hemos sido críticos, sí. Pero al mismo tiempo tratamos de que sea una oposición propositiva, con propuestas, porque a la larga lo que buscamos es que se creen mejores condiciones de vida para la gente. Si se diera una situación de balotaje, como la que ocurrió en Brasil recientemente, y habría que votar entre el PRM y Fuerza del Pueblo, ¿con quién se iría Alianza País? Mira, yo sé que es hipotético lo que te estoy planteando. Sí, pero fíjate, ahí hay dos circunstancias. En una primera circunstancia puede ser, porque habría que tomar una decisión. Sí, claro. Una primera circunstancia es apoyar. En este caso, nunca apoyaríamos el retorno del retroceso que representa la fútbol. Leonel Fernández. Nunca la apoyaríamos. Nunca lo apoyaríamos. Respecto del partido de gobierno, habría una de dos caminos. De acuerdo al tipo de gobierno que finalmente se haga, porque estaríamos en el momento en que ya hayan pasado los 4 años, podríamos no apoyarlo, o hacer un apoyo crítico. ¿Te fijas? Pero eso no lo podemos decidir ahora. Esa decisión, nadie puede comprometerse ahora con una decisión de ese tipo. Porque tenemos que esperar. Hay que esperar, que por supuesto, este gobierno concluya sus 4 años y nosotros podamos decir, sí, vale la pena o no vale la pena, vale la pena apoyar en esa situación a una gestión o no. Sí. Es hipotético lo que estamos planteando. Yo lo sé. Ante una realidad y un poco para conocer. Y también yo tengo una posición, digamos que también es de una hipótesis. Es decir, ahora uno sabe que no hay posibilidad alguna de que nosotros, lo que sí es claro es que nosotros apoyemos el retroceso por todo lo que representó los 5 gobiernos del PLD. Una de las grandes déficits y una de las grandes expectativas frustradas de este gobierno de Luis Abinader ha sido precisamente que no ha tenido una línea integral de combate a la corrupción y a la impunidad. Bueno, sobre todo, la independencia del Ministerio Público. Sí, pero Fausto. Eso es el Ministerio Público, el gobierno no interviene. Fausto, mira, ahí yo quiero hacer una precisión. Una cosa es la política pública de lucha contra la corrupción y la impunidad como política pública en un estado donde todavía el Ejecutivo es el jefe del Ministerio Público, y otra cosa es la ejecución de la política pública. Lo que no puede estar
partidarizada ni politizada, es la ejecución de una política pública. Por ejemplo, el Estado Dominicano, para seguir con esto, tiene una política pública frente al narcotráfico, pero no es el ejecutivo, hay una agencia ejecutiva específica que la ejecuta. Los métodos que utiliza, bueno, son particulares y se le mantiene con unos niveles de independencia a esa agencia ejecutiva. Ahora, la política pública la define el Ejecutivo. Asimismo, la lucha contra la corrupción y contra la impunidad es y debe ser una política pública de Estado. Y en ese marco, entonces, es que actúa el Ministerio Público. Por eso te digo, aquí no puede haber una lucha contra la corrupción sesgada. Tiene que ser integral. Es decir, lo que aquí pasó en los tres gobiernos, en los primeros tres gobiernos del PLD, la corrupción que hubo y que incluso el PETCA está apoderado de centenares de expedientes a medio investigar, con denuncias, con pruebas aportadas, y que sobre esa parte no se haya actuado, es una de las grandes deficiencias que la población y de las grandes frustraciones que la población ha sentido precisamente en la lucha contra la corrupción. Definitivamente. Vamos a hacer una pausa y retornamos en un momento para la parte ya final de esta conversación con Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. Bien, Guillermo, quisiera escuchar tu punto de vista sobre un tema de debate. Estados Unidos ha emitido un documento crítico sobre una supuesta discriminación de los ciudadanos norteamericanos de color oscuro, de piel oscura, que vienen a República Dominicana. El gobierno respondió muy duramente. Se ha revelado ahora que hay una petición supuestamente denegada por el gobierno dominicano de instalar campamentos de refugiados haitianos en la frontera dominicana. ¿Cómo analiza Alianza País, Guillermo Moreno, esta situación y esta confrontación? ¿Y qué piensa del documento emitido por la Cancillería Dominicana? Mira, los Estados Unidos nos siguen tratando como colonia. Como colonia. Sí, porque tú sabes que ese comunicado de la embajada, si el mayor defecto que tiene es que generaliza. En toda política de persecución hay excesos y cada vez que se comete un exceso, que se rompe un protocolo, debe de rectificarse. Pero ese documento, ese comunicado generaliza y fíjate que no señala casos concretos, sino que establece que parecería que hay una política pública en el Estado Dominicano en ese sentido de apresar a todas las personas que tienen piel oscura, que son negros, que son mulatos, etcétera. Y eso no es la realidad, primero porque la mayoría de la población dominicana somos mulatos y negros, esa es la realidad. Entonces, si fuera ese el factor, estarían los estadios llenos, ¿verdad? En esa política. Entonces generaliza. Lo primero es, eso es lo primero que es falso de ese planteamiento del comunicado. Y lo segundo es que conocemos que en las relaciones internacionales, en las relaciones entre los estados, la diplomacia tiene vías. ¿Por qué? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Estados Unidos eligió la vía de un comunicado que a todas luces es exagerado en cuanto a la generalización que hace? Bueno, primero, insisto, porque nos sigue viendo como colonia y como tal cree que nosotros debemos subordinar nuestra política exterior y en este caso nuestra política migratoria, a los intereses
de la política migratoria norteamericana. Pero hemos sido una criada respondona. Bien. Ahí me gustaría oír tu punto de vista sobre el documento de respuesta. Bueno, pero yo pienso que es lo que ha hecho la Cancillería es precisamente una reacción correcta. Es decir, porque la Cancillería lo que le ha estado planteando a la Embajada norteamericana el exceso que ha cometido en su planteamiento. Pero eso no debería quedarse solo como una reacción de comunicados. Yo pienso que debe formalizarse del Estado Dominicano un tipo... Pero hay una solicitud formal de rectificación, de retirar el documento o la queja. Pero la clave de todo esto, Fausto, es cómo nos tratan y cómo nos mira en los norteamericanos. Es decir, ¿por qué se atreve a hacer ese comunicado? ¿Para qué lo hace? Incluso un aspecto importante es cuando la embajada, que nadie puede creer que es un comunicado inocente, cuando la embajada hace ese comunicado, en realidad está también haciendo un poco de chantaje sobre el país porque sabe el efecto que eso puede tener sobre el turismo y sobre la visión de República Dominicana en el exterior. Entonces, cuando lo hace es un poco porque pensaba que el gobierno dominicano se iba a replegar precisamente por esos efectos negativos. Es decir, que para mí hay mucha mala fe. Incluso no es tanto un tema de solidaridad, ni es tampoco una política antirracial de los norteamericanos, porque lo primero que tendrían que aplicársela es a ellos mismos. Pero hay una reacción inédita. Nunca antes en la historia República Dominicana se había comportado y sacado el pecho. Y entonces eso es correcto, eso es correcto. Es decir, nosotros tenemos y defendemos siempre que los estados hay que respetar su soberanía y que en ese sentido, en el caso particular, en este caso particular, el Estado Dominicano tiene el monopolio de su política migratoria. Si algo yo critico, como critico, de la política migratoria del Estado Dominicano es que es una política, ¿cómo te diría? La palabra no es improvisada, reactiva. Es decir, el Estado Dominicano hace muchos años que debió tener una clara, definida y precisa política migratoria. Y no, como sucedió en los gobiernos del PLD y ha continuado en los gobiernos del PRM, que es que frente al hecho migratorio, cada cierto tiempo tiene una reacción. Y entonces, de acuerdo un poco a por donde andan los vientos. Y entonces así no se gana un Estado el respeto, ni hacia adentro ni hacia afuera. El Estado Dominicano, en este caso, el gobierno de Luis Abinader, tiene la obligación de definir de manera muy precisa cuál es su política migratoria. El primer problema que nosotros tenemos en la política migratoria se llama la frontera. La frontera. Porque la frontera es la fuente por donde viene una riada, una luz todos los días de migrantes. Y luego tiene que tener hacia adentro también una definición. Porque ¿por qué el haitiano migra? Migra, primero porque está lleno de necesidades, ¿verdad? Sí. Que no satisface en su país, pero migra porque encuentra trabajo. Encuentra trabajo. Entonces, la política migratoria nuestra tiene que ser no solamente controlar la frontera, que está controlada por mafias, que se benefician de esa migración. Y además, recordemos también el papel que hacen los cónsules. Que son parte muchas veces de una pero estructura. Los que entran no entran necesariamente legal, sí, no, con una documentación. Pero quiero decirlo, ambos factores. Ya, es decir, se combinan ambos, tanto mafias que se dan en los consulados
como también mafias que se dan en el territorio, en el terreno de la frontera. Ese es un primer nivel que hay que el gobierno ha debido controlar. Pero lo segundo es, hacia adentro, ¿cuál es la política migratoria? Nosotros tenemos, por ejemplo, la ley establece un 20%. 20%. Bueno, entonces el gobierno debe decidir. Hacer un esfuerzo para cumplir la ley. Cumplirlo. O establecer con mucha claridad cómo va a administrar ese 20%, porque todos sabemos que ese 20% está desbordado. Ya. Entonces no puede tener de manera intermitente, de manera reactiva, cada cierto tiempo, hacer redadas, pero al mismo tiempo las construcciones, la agricultura y en el servicio lugar, doméstico está lleno. Entonces realmente no hay una política migratoria clara, sino que ha habido una política migratoria reactiva en función de hacia dónde va el viento en cada momento. Y así no nos ganamos el respeto ni adentro ni afuera. Y ese es un problema que hay que resolver. Con esta expresión de Guillermo Moreno se confirma lo que yo dije inicialmente. Es uno de los políticos más lúcidos que tiene República Dominicana. Muchas gracias, Guillermo, por esta conversación. Qué bueno tenerte con nosotros de nuevo y qué bueno que hemos tenido esta explicación de la política de Alianza País, incluyendo su política de alianza, por supuesto, que es importante porque es una de las organizaciones políticas que debe crecer, que debe fortalecerse. Incluso yo espero ver en algún momento, antes de morirme, Alianza País en el gobierno. Bueno, muchas gracias. Yo también. Así será. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego.